Bueno, muy bien. Los neologismos se relaciona mucho con un tema que vimos hace unos días en clase y eran los tecnicismos, ¿se acuerdan? Que hablamos de los tecnicismos. Bueno, este es un concepto y un tema muy relacionado a ello. De hecho, vamos a hablar un poco acerca de los tecnicismos también aquí. Pero en primer lugar, quiero comentarles y hablarles acerca de este ente, y es la Real Academia Española. ¿Qué es la Real Academia Española? ¿Alguien podría compartirnos, digamos, qué sabe sobre esto? ¿Qué es eso de la Real Academia Profe, Española? es la organización que se encarga de definir qué palabra es correcta e incorrecta en el español. Y ¿Correcto? Sí, sí, David, adelante. no, ya. Ah, ok. Bueno, listo. Bien, has dicho, has acertado en tu definición con respecto a lo que es el, la Real Academia Española. Es el ente organizador, el regulador y quien vela por que nuestro lenguaje se esté usando de la mejor manera. Y bueno, aquí tengo unas definiciones también que van a reforzar este aprendizaje. La Real Academia Española, como podemos ver, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Hey, alguien tiene el micrófono activado y está haciendo mucho ruido. Desactívenlo, por Gracias. favor. Johnny. Gracias, Johnny. Muy bien, la Real Academia Española es la institución encargada de regular el uso del idioma español. Pregunto, a ver, ¿quién es el que quién es el que edita, realiza, organiza, reúne todo el contenido para un diccionario, para una enciclopedia del idioma español? ¿Quién es el encargado de eso? Bueno, mira, es nada más y nada menos que la Real Academia Española. Este ente, esta institución es la que se encarga de ello, de organizar, de regular, de observar qué palabras excluir, qué palabras eliminar, qué palabras agregar. Esa es la función de la Real Academia Española. Examina ella los cambios que experimenta el idioma de acuerdo con las necesidades de los hablantes y vela para que esas transformaciones no fragmenten la unidad o universalidad de la lengua. ¿Quiénes trabajan aquí en esta institución? Okay, son personas preparadas, eh, son académicos, conocedores del tema, de la lingüística, de nuestro lenguaje, en fin. Y ellos se encargan de este proceso. Mira, un aspecto importante es que examina los cambios que experimenta nuestro idioma, nuestro lenguaje. Otra definición, otra característica de la Real Academia Española, y es que cuando hay un término nuevo, cuando surge un nuevo concepto, un término, una nueva palabra, porque las palabras también con el tiempo y con el proceso, con el desarrollo del mundo y de la lengua, van apareciendo nuevos términos. Así que cuando aparece un nuevo término, una nueva palabra, ¿qué hace la RAE? O sea, la Real Academia Española, de la lengua española, ¿qué hace? En primer lugar, detecta su uso y registra en una base de datos las diferentes formas en que este se emplea. ¿Me puede devolverse un momento, por favor? Iker. Devolver un momento, por favor. Estabas escribiendo, Iker. Eso, ahí, un momentito. Yo le tomé foto, yo se Sí, lo mando le puedes para tomar que un él siga pantallazo. avanzando con la clase. Le puedes tomar una foto, un pantallazo. Yo le tomé foto, yo se lo mando. Gracias, Paulina. Bien. Sí, especialmente porque recuerden que ya tenemos menos de 30 minutos para el contenido. Bien, ¿qué hace entonces la RAE? Detecta el uso del término y lo registra en una base de datos. Además, espera un tiempo prudencial para determinar que su uso no sea pasajero. Puede que ese término, esa palabra sea por un tiempo, una novedad de un momento y listo, desaparece. Luego, propone su incorporación al diccionario. Después que pasa ese análisis, después que pasa ese tiempo de análisis, ella entonces propone ese término o esa nueva palabra a agregarlo al diccionario.
Para esto consulta al Instituto de Lexicografía y las academias de los países de la lengua hispana. ¿Sí ven? Es todo entonces un proceso, el hecho de organizar, de agregar, de eliminar palabras a nuestro lenguaje. Esa es la función de la Real Academia Española. Y lo hago porque, y hago esta explicación, porque la Real Academia de la Profe, Lengua devuélvalo, Española, porfa. Yo le mando las fotos. Pero espere. lo hago porque la Real Academia de la Lengua Española se relaciona mucho con el tema que vamos a ver hoy, que es los neologismos. A ver, ¿a quién le pregunto? A mí. Adelante. ¿Qué es eso? ¿Qué puede Profe, significar? los neologismos son las palabras que se usan nuevas. Ok, ya no, con el concepto, con el término de neo, ya uno sabe que es nuevo, es una novedad. Voy a adelantar. Entonces, mire la definición de los neologismos. Son las palabras o vocablos nuevos que se agregan a una lengua. Eso es, ya. Esa es la definición y esa es la respuesta que tú vas a dar a un examen. ¿Qué son los neologismos? Son las palabras o vocablos nuevos que se agregan a una lengua. Listo. Neologismo. Vamos a ver algunas características sobre ella. Algunos de ellos, gracias por no rayar la pantalla. Muchas gracias. Hey, Josué. Gracias, Josué. Algunos de ellos, algunos no. No. Profe, yo no estoy, vea que mis manos estaban acá. Ok, tranquilo, gracias. Algunos de ellos, los neologismos, pueden originarse en la propia lengua o provenir de otra. Y bueno, aquí sí quiero hacer énfasis porque hay una tarea que les he asignado donde ustedes van a conocer cómo es que se originan los neologismos dentro de nuestro idioma, dentro de nuestro lenguaje. Ejemplos de neologismo: tableta, navegador, interfaz, cero positivo, airbag. Son estos unos cuantos ejemplos de neologismos, o sea, nuevas palabras que se han agregado a nuestro idioma en los últimos años. Esos son unos ejemplos. ¿Cuáles son algunas de las nuevas palabras, además de las que les presenté hace un momento? ¿Cuáles son esas otras nuevas palabras que tenemos en el diccionario y en nuestro lenguaje? Bueno, mira, aquí tenemos una. Estas palabras fueron agregadas en el 2019, el año pasado. Mira, aguantadero, amá. No les escribí la definición, pues porque es mucho el contenido, pero la palabra aguantadero ya está dentro del diccionario español. La palabra amá, que es una forma de decir mamá o llamar a la mamá en ciertos lugares de España. Entonces, ese término amá ya hace parte del diccionario. Anus horribilis, antitaurino, arboricidio, beatlemanía, brunch, casoplón, centrocampismo, cumplemés, identitario, muesli, prehispanismo, sánduche. Mira que sánduche, que antes era un extranjerismo, ahora ya es un neologismo dentro de nuestro idioma. Sánduche es la manera de hablar de ese alimento. Y zasca, esas son las nuevas palabras que tenemos en nuestro idioma español a partir del año 2019. Seguimos. Los neologismos penetran a una lengua de diferentes maneras. Y estos son los principales métodos, los dos principales métodos. ¿Cómo ellos se agregan, se adicionan a una lengua? Veamos, el primero, neologismos generados por la propia lengua. Y aquí en la siguiente diapositiva voy a ampliar este concepto. Los neologismos penetran nuestra lengua española generados por la propia lengua. Y hay otra forma, y es que los neologismos también penetran nuestro lenguaje porque son importados, son traídos de otros idiomas. Ahí se le conoce también como extranjerismo. Bien, quiero ampliar este concepto que ven aquí en el primer punto de neologismos generados por la propia lengua. ¿Cómo es que se generan esos neologismos? Hay 6 formas en las cuales ellos se generan. En primer lugar, por composición. Por composición. O sea, es la unión de dos lexemas por yuxtaposición. Yuxtaposición significa que está al lado, pegado, junto. Entonces,
tenemos estos dos ejemplos aquí. La palabra pasodoble. Es una palabra, es un solo término, pero en realidad está conformada por dos lexemas, paso y doble, pero están juntos y conforman un solo término. Ese es un neologismo compuesto o, creado por composición. Otro ejemplo, sacacorchos. Es un elemento que saca para sacar corchos. Es un término, una sola palabra, pero está compuesta en este caso por dos lexemas. Atención, se conforma por composición. Otra forma como se conforma o se crean los neologismos es por sufijación. Sufijación. Y cuando hablamos de sufijo, hablamos acerca de esas terminaciones, como aje, ismo, sion, izar, al, oso. Ejemplo, abordaje. Mira que el sufijo aje se utiliza aquí en esta palabra, abordaje. En la palabra paisajismo, ¿cuál es el sufijo? Ismo, ismo. Erudición, complejizar, textual y aceitoso. Son ejemplos de neologismos que utilizan un sufijo al término de la palabra. Sufijos, recuerden que son esos ejemplos que están allí, aje, ismo, sion, izar. Existe otra forma de crearlos, como se crean los neologismos, por prefijación. El sufijo, como vimos anteriormente, va al final de la palabra, es la terminación. En cambio, la prefijación, como la palabra lo indica, pre, va antes, al iniciar la palabra. ¿Cuáles son esos prefijos utilizados? Multi, pluri, ultra, micro, pos, pre, ante, de, sin, anti y neo. Ejemplos de prefijos. Ahora, un ejemplo de un neologismo utilizando uno de ellos. La palabra antediluviano. Ante significa que antecedió, es antecesor. Una pregunta. Microporo. La composición, sufijación y preposición. Existe mucho. ¿Qué son, otro profe? ejemplo. Neoliberal. Mira, neo, que significa nuevo, y liberal, en este caso, un movimiento político. Dime, cuéntame, Iker. Lo de composición, sufijación y prefijación, ¿qué son? Pues, ¿Cómo? El sufijo son las terminaciones que tienen algunas palabras. En este caso, ahí están los ejemplos. Ismo, sion, izar, oso. Y prefijos son esos términos que van antes al iniciar una palabra. Por ejemplo, como lo que estás aquí, antediluviano, neoliberal, muchas gracias, profe. microscópico. Sí, son palabras, pero tienen un prefijo. Bien, adelanto por aquello del... No, bro, espera un momento. Toma la foto. Ya, profe. Muy bien, listo, vamos. Otra forma como se crean los neologismos, miren, por parasíntesis. Parasíntesis, ¿qué es eso? Se hace... No. Se hace una prefijación y una sufijación simultánea. O sea, es una palabra que tiene un prefijo, como el que vimos anteriormente, y un sufijo. Ejemplo de una palabra, de un neologismo creado a partir de un parasíntesis. Embarcar. Mira que tiene el prefijo en, está el concepto de barco, y está el sufijo ar, embarcar, alunizar. ¿Profe, qué significa eso? Embarcar, pues. Anulizar. Alunizar. Anular. Tiene que ver con la luna. Cuando Neil Armstrong en 1969 pisó la luna, se pudo decir, Neil Armstrong, el astronauta, alunizó, o la nave, el cohete alunizó, significa que se relaciona con la luna. Llegó a Tocó la luna. Como cuando decimos acá, aterrizó, no decimos alunizó porque no estamos en la luna. Entonces, este es un término que se relaciona, en este caso, con la luna. Y es un ejemplo de un neologismo que utiliza un prefijo y un sufijo al inicio y al final. Esta otra forma, y está la forma de la singlonimia o acronimia. Singlonimia. Bien, ya tenemos 10 minutos para terminar. Siglonimia, perdón, o acronimia. Siglonimia, de ahí viene la palabra sigla. ¿Qué es una sigla? Pues es una palabra, un término donde se utiliza solamente la primera letra
de cada palabra. Profe, si quiere, si no terminamos de copiar, usted nos puede enviar las diapositivas por si Sí, algo. claro, no hay problema. De hecho, yo quiero que ustedes lo tengan allí. Listo. Yo lo que no quiero es abrir otra clase, sino que durante estos 40 minutos, como se ha dicho, dar todo el contenido. Bien. Acronimia, de ahí viene la palabra acrónimo. Y tenemos dos ejemplos. SIDA. SIDA es una palabra que nosotros manejamos, pero en realidad es la sigla de una enfermedad que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida. OVNI, objeto volador no identificado. Eso es la siglonimia o la acronimia. Y también con ellas se forman los neologismos. Y por último está la forma de crear neologismos por medio de lo que se conoce como calco. ¿Qué es calco? Adaptar un significado extranjero para una palabra que ya existe en español. ¿Sí? Ahí podríamos decir calcar. Mira, cuando calcamos un dibujo, en fin, de ahí viene eso. Muy bien. Los neologismos se relacionan con otra clase de palabras, que son los tecnicismos. Aquí el único de pronto que no ha visto el tema es Miguel, pero los tecnicismos son términos propios de una ciencia, un oficio o un arte, es decir, son palabras de uso técnico que permiten dar a conocer los saberes y avances de una disciplina. Mira que los tecnicismos se enfocan, están dentro del contexto de unas ramas, de una ciencia, de un arte. Por ejemplo, y los acuerdan que vimos, por ejemplo, el tecnicismo, un tecnicismo de la ciencia de la tecnología, de la informática, software. Nosotros no encontramos esa palabra, ese tecnicismo en el arte de la culinaria. No, o sea, no está bien, no encaja allí, encaja dentro de la ciencia de la tecnología, de las TIC. Muy bien. Vamos entonces a ver algunos tecnicismos según sus áreas. Ya esto es conocido para ustedes. Mira, dentro del área de la informática encontramos tecnicismos como software, hardware, caché. Dentro de la medicina está el tecnicismo ginecología, antiviral, cancerígeno. Dentro de la química está electrón, cuántico, ion. Dentro de la arquitectura está la metopa, la cúpula y el hipóstilo. Y dentro de la física está la radioactividad, astrofísica y el quark. Son simplemente unos cuantos ejemplos de tecnicismo dentro de las áreas, sabiendo que existen muchos más. La innovación, esto es muy importante, chicos. Pregunta para el examen. La innovación y la actualización de saberes en las diferentes áreas dan lugar a la constante incorporación de neologismos. Mira, la innovación y la actualización. Por ejemplo, dentro del mundo de las TIC, de los sistemas, de la tecnología, de las redes sociales, en estos últimos años se han agregado una cantidad de palabras nuevas que antes no existían. Por ejemplo, hace 20 años, 30 años atrás, la palabra chatear. ¿Eso qué es? ¿Ve? Este hombre, que es gringo, que chatear. Esa palabra no existía. Como la tecnología se ha desarrollado y avanzado, ha creado nuevos conceptos. Ya hoy en día chatear hace parte de nuestro idioma, de nuestro lenguaje. Así que la innovación y la actualización es la que promueve eso, la incorporación de nuevos conceptos, de nuevos términos, perdón. Y la entrada de palabras nuevas, además de enriquecer el desarrollo de las disciplinas, busca universalizar el conocimiento. La idea de la Real Academia Española es que un concepto, un término, una palabra esté bien agregada para que en el mundo, cuando se escuche o se utilice ese concepto, ese término, esa palabra, ya se entienda qué es aquí o en cualquier parte del mundo y especialmente de habla española. Muy bien, ese es entonces el contenido de los neologismos. Y les he asignado entonces 3 tareas a la plataforma. Uno de ellos es cómo se forman los neologismos, cómo se forman ellos. Y para eso tienen o deben recurrir aquí a esa parte donde les expliqué eso el acronismo, de la siglonimia,
de cómo se forman esos nuevos términos. Allí van a encontrar respuestas para ello. O pueden ingresar a la plataforma allí en el contenido de los neologismos y allí pueden encontrar ayuda para realizarlo. Otra tarea que les he agregado es neologismos y sus definiciones. Van a encontrar un concepto, un término nuevo, un neologismo, y ustedes van a buscar cuál es el significado que tiene. La tercera es la formación de nuevas palabras, muy parecida a la primera. Bien, ese es entonces los neologismos. Es agradable saber de que nuestro idioma castellano, el idioma español, con el paso del tiempo, se actualiza, agrega nuevos conceptos, nuevos términos que enriquecen nuestro vocabulario. Miguel puede hablarnos un poco acerca de lo que son los arcaísmos, porque lo contrario a neologismos son los arcaísmos. Miguel, ¿qué es eso de los arcaísmos? Bueno, a ver. Arcaísmo es como una palabra vieja o que se utilizaba anteriormente. Sí, es una palabra que se utilizaba anteriormente y que ya no se utiliza. Claro, exactamente, así es. Gracias, Miguel. Así como existen palabras nuevas, nuevos términos que se agregan a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, también existen otras que ya pierden su uso. O sea, unos términos que ya no se usan. A eso se les conoce como arcaísmo. Y la Real Academia de la Lengua Española también se encarga de eso, de eliminar esos conceptos. Por ejemplo, cuando leemos literatura de por allá de la Edad Media, cuando leemos a ciertos poemas, ciertas canciones de tiempos muy antiguos, vamos a encontrar unos términos que, hey, ¿eso qué es, verdad? Son arcaísmos, ya conceptos que no están dentro de nuestro idioma. Ahora, hay algunos arcaísmos, en este caso, por ejemplo, en España ya no se utilizan, ya esas palabras, esos términos no hacen parte de la comunicación cotidiana. Pero en Colombia, en este caso, sí se usan. Así que cuando hacemos una investigación sobre los arcaísmos, vamos a encontrar que cómo es que nosotros todavía lo usamos, pero, por ejemplo, allá en España ya fue eliminado o no hace parte de la comunicación. Entonces, la intención de la Real Academia con los neologismos es sencillamente nutrir nuestro idioma, nuestro lenguaje, fortalecerlo y especialmente, ¿por qué? Y esto lo van a encontrar en alguna tarea, en una de esas tareas. Cuando pasa algo, cuando hay alguna novedad en el mundo y se necesita nombrarlo o nombrarse por algo, darle un nombre, una palabra, referirse a ello, entonces es necesario recurrir a un nuevo concepto. O sea, hay cosas en el mundo que van apareciendo con el paso del tiempo que necesitamos identificarlos con algo, con algún término, con alguna palabra. Entonces, allí las personas, las culturas, ciertas regiones le dan un nombre. Luego la Real Academia lo que hace es investigar sobre ese nombre que se le da y busca cuál es lo mejor y entonces dice, bueno, esta novedad, esto que ha pasado o esta cosa o esto se va a llamar así. Nos vamos a referir, vamos a hablar de él utilizando este término, esta palabra. Muy bien. Kiara, adelante. Profe, Espera, Bien. Paulina, Kiara. Espera, bueno. Con respecto a eso de las actividades de la plataforma que tenemos que investigar, pues, sobre los neologismos, ¿en qué parte o en qué unidad de la plataforma está ese tema? en la unidad que se llama el modernismo. Allí dentro del modernismo van a encontrar varios temas y allí va a estar el tema del neologismo. Aunque mucho de ese contenido está aquí en esta diapositiva.